Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os traigo un cuadro que es un icono que se llama, tengo que leerlo, mirar, Here You Are. El libro ya se me cae a trozos. Fijaros cómo la representación del siglo XVIII, de 1749. Mirar cómo la representación, o sea, el paisaje es el doble que la figura humana. Es una pareja de recién casados donde él tiene 22 años y ella tiene 16. Son matrimonios amañados entre la aristocracia local. Este cuadro eh, es una familia tan pudiente que lo vende en 1960. Se desconocía totalmente. Se llama Robert Andrew, su esposa. Robert Andrew y su esposa, a ver si tengo aquí primerísimo primer plano, la Polaroid. Aquí el soso con mirada fría. ¿Podéis imaginar que tenga 22 años? Es que es casi difícil. Yo los veo muy fríos. El banquito es rococó. Se lo ha inventado el pintor, ¿eh? Aquí la esposa de 16 con mirada fría. Y esto es el paisaje. Él realmente era pintor de paisaje. Lo que pasa, él era artista, tocaba la viola de gamba. Y dicen sus biógrafos que mirar el perro, el aspecto. Todos los cuadros, como digo, son una crónica del momento donde se nos muestra cómo visten. Mirar, ha hecho un banco totalmente rococó. Él, con 16 años, él con 13 años, le hace una serie de pinturas, una serie de cosas que deja. Él era un virtuoso, un niño prodigio también, como la mayoría. Y entonces su padre decide mandarlo a Londres a estudiar, a trabajar. Y entonces él aprende, no me acuerdo cómo se llama, aprende con grabado, pero sobre todo trabaja para un señor para el cual está de aprendiz, que es una cosa que se ha perdido y es maravillosa. Aprende, yo he hablado ya de este cuadro y este autor, pero vuelvo a hablar, aprende de este señor con el que está él de aprendiz es un decorador y entonces han aprendido de Francia lo que está de moda que es el rococó, que es menos grave, más suave, es más cariñoso, es más dulce de pintura, de aspecto y de todo, donde se simboliza mucho la concha, que es donde nace Venus, ¿no? Mirad, voy a decir varias cosas, vamos a ver. He hecho ya el blog y lo he tomado un poquito del Museo del Prado, porque es una buena referencia, que tiene obra de él y el Thyssen también tiene obra de él. Mirad, aquí tiene como esa actitud del rifle es muy erótica. El pintor, cuando retrata a las personas que le han encargado, tiene 21 años, se acaba de casar, la mujer se acaba embarazada y es hija ilegítima de un duque, y entonces el padre le garantiza 200 libras, algo así al año, con lo cual es un respaldo para el pintor, pero le amarga mucho la existencia esta mujer al pintor, porque el pintor es una persona muy relajada, muy feliz, le ahuyenta a los maridos, él escribe como un diario diciendo, esta no ha nacido para hacerme feliz. Bueno, aquí tenemos este pueblecito, él vuelve a su pueblo, ¿no? Y lo retrata. Seguramente la familia de él, no sé si los Andrew o los Carter, ella es muchísimo más rica y ella le dan esta finca, es en dote para ella. Esta finca realmente no existe como tal, o sea, sí existe en la vida real, pero esto se ha acercado al paisaje. Aquí hay alusiones eróticas porque está la siega, aunado el trigo, la manera que está colocada también esta escopeta, hay toda una alusión. Estos son matrimonios, ella lleva una ropa, unas telas que no son, porque ya sabéis que Inglaterra hacía paños, de hecho el padre del pintor tiene una fábrica, quiebra, y el padre de este también tiene tiene las inversiones. Lo que pasa es que ¿cómo se llama? Y los padres de ella, los beneficios se los revierten en tierra, comprando, haciendo inversiones de tierra. Mirad, por aquí, aunque no se ve muy bien, no lo veis muy bien, está lo enclosure, que son los cercados de tierra, que se hacen en esta época en detrimento de los pobres.
porque antes los pobres llevaban a pastar su ganado. Estamos en plena revolución agrícola, al borde de la revolución industrial. Ellos son, había 20.000 familias que eran, ¿cómo se llama?, nobleza rural, que eran los que mantenían realmente el Estado, y ellos lo sabían, ¿eh? Ellos eran los que votaban, etcétera, pero y tenían representantes en la corte. De hecho, el rey Jorge II no podía aumentar los impuestos si no era con los apoyos de estas 20.000 familias, que si había algo en detrimento a ellos, cortaban tranquilamente. Bueno, aquí hay unas grandes bolsas de pobreza en este pueblo. Ya sabéis que la revolución agrícola e industrial hizo que Inglaterra se elevara a primera potencia, pero también me parece que se llaman los yeoman, ¿no? Que casi que viene desde Enrique VIII, se van poniendo, o sea, esta nación va a más, pero obviamente el enriquecimiento de unas capas sociales implica la pobreza de otras capas sociales, y cuando se limita, o sea, cuando se ponen las vallas a las tierras, pues que antiguamente la tradición los cultivaban en grupo el pueblo, pues eso supone que empobrecen al resto de gente que no puede llevar su ganado, porque antes se cultivaba entre todos, se cultivaba de manera un poco desastrosa, también hay que decirlo. Ahora no, ya sabéis que con la revolución agrícola ahí totalmente se maximizan beneficios, minimizándose costes, que eso se aplica a la industria, pero que también se descubre una serie de avances. Entonces la tierra rota, y rota de manera que hay muchísimas más cosechas, muchísima más producción y tal, pero los beneficios están en manos de unos pocos. Tanto es así, porque a mí me hace muchísima gracia cuando oigo el concepto liberalismo, ¿no? El liberalismo de Inglaterra, que Inglaterra triunfó y tal más cual, sí, pero mirad una cosa, hay algo que no se cuenta, laissez-faire, laissez-passer. El liberalismo llegó un momento. Realmente el fascismo y el socialismo son hijos del liberalismo. Noberto Bobbio lo leí, Destra e Sinistra, que era me voy a descansar un poco el brazo. Era un filósofo muy interesante, vivió casi 100 años. Y el liberalismo pasa lo siguiente. En un momento determinado, ese enriquecimiento de una clase social más pequeña elevó al país, evidentemente. Pero, o sea, ellos tenían todo, aunque fueras pobre, tenían los mismos derechos que los ricos, pero para que hubiera dinamismo dentro de las clases sociales. Pero en el siglo XIX el Estado llegó un momento en que tuvo que intervenir, en Inglaterra estoy hablando, porque digamos, ese enriquecimiento generaba cada vez más riqueza y cada vez más distancia social. Entonces, claro, el Estado llegó un momento que tuvo que poner escuelas, hospitales, infraestructura y tal, porque si no era como una inercia donde unos cuantos eran riquísimos y el resto era pobrísimo. Entonces, para generar una sociedad más igualitaria, para que la gente tuviera igualdad de oportunidades en la medida de lo posible, etcétera. Y es una lucha que sigue estando hoy, ¿no? Cuando suele haber una crisis, que siempre son cíclicas y recurrentes, pues el miedo que provoca es que de alguna forma ahora mismo está así, es que las clases sociales se alejen, los ricos sean cada vez más ricos, que en el caso español son 100 familias, y los pobres sean cada vez más pobres, con lo cual la sociedad se estanca porque ese dinamismo de clases sociales no existe, o sea, no se da. Y eso es lo que hace fuerte una sociedad, ese dinamismo en las clases sociales. Bueno, sigamos con el cuadro. Mirad, este tipo de ropa, la seda que lleva ella, va vestida de verano, es una tela que seguramente es francesa o italiana, una seda, el atuendo, porque el paño que se hace aquí en esta zona de Inglaterra es un paño muchísimo más vasto, muchísimo más, que en el siglo XVII, digamos, se arruina, y entonces, digamos, estas inversiones que habían hecho, el padre del pintor se arruina, y estas inversiones que habían hecho estas familias pudientes hace que se mantenga y que su riqueza vaya más, porque siempre las inversiones, o sea, el capital siempre tiene que estar diversificado, antes y ahora, para que ante cualquier adversidad siempre tenga inversiones en otros lados. La familia de ella, bueno, ellos tuvieron 9 hijos, él vivió 79-80 años, ella con 46 años, después de tener 9 hijos, falleció, y él se volvió a casar enseguida, y me parece que tuvo más hijos. Yo es que me asombra, ¿no? Porque si tenían tantos hijos, madre mía, ya sé que la mortalidad infantil era grande, pero ellas se quedaban embarazadas en las cuarentenas, he vuelto a decir. Bueno, en este cuadro ya sabéis, Inglaterra no tenía una tradición arquitectónica, pero no tenía tanta tradición
como el resto de Europa, como italianos, españoles, franceses, tanta tradición pictórica. Tenía el arte, la había desarrollado por otro sitio, ¿no? Bueno, entonces sí que a partir de un momento empieza a tener buenos pintores, siempre traía a los pintores o bien de España o bien de los Países Bajos, etcétera, incluso de Francia, ¿no? Entonces, a partir de esta época ya empieza a tener pintores, ¿no? Pero ellos tienen una tradición muy grande paisajística. El paisaje estaba considerado como inferior. De hecho, nuestro pintor es más pintor de paisaje, pero la mujer lo chinchaba que hiciera retratos de los señores. Él decía, Gainsborough decía que el primer enemigo de un artista era los caballeros, que el único amigo que tenía era la bolsa, que el dinero. Pero en el caso de ellos es que con 21 años los pinta porque les debe el favor. Creo que ha estado, me parece que en casa ha sido protegido con 13 años, la han mandado a Londres, creo que los padres de él, creo, no sé si los padres de él o los padres de ella, no, creo que los padres de ella, porque uno de los dos tiene títulos, pero el otro no, el otro proviene, era bruñidor, algo así, que consigue. Los padres de ella son riquísimos y con el tiempo acaban siendo más ricos. Entonces, porque los padres de ella se dedicaban, el padre de ella se dedicaba a hacer préstamos con unos intereses altísimos y bueno, le presta a Jorge II 30.000 libras, que era una auténtica fortuna. Y bueno, se iba enriqueciendo porque, claro, me parece que el padre de ella formaba parte de los lores. Él no llega a formar parte, o sea, no se mete en política. Creo una de las opciones, puesto que ellos tenían su vida económica totalmente solucionada. No sé qué más contaros, porque todo esto está trucado, esto están, iba a decir fotografiados, están pintados al lado de un roble, que sus miradas son frías. Está por aquí también la capillita donde ellos se han casado. El pintor nuestro se ha casado poquito antes, ha vuelto a su pueblo, a su lugar de origen, y es agradecido con los que han sido sus protectores porque está pintándolo. Pero realmente nuestro pintor es pintor de paisaje, que a partir de ahora, con Sir Joshua Reynolds, van a ser que Sir Joshua Reynolds lo hacen pintor de cámara del rey. Sin embargo, nuestro pintor Thomas Gainsborough era el pintor preferido de Jorge II. Sin embargo, hace pintor de cámara al otro. Hay una competencia muy grande entre ambos. Nuestro pintor es pintor de paisaje y, como os he dicho, Inglaterra tiene una grandísima. Fijaros en Turner, ¿cómo se llama? El acuarelista, que es pintor de paisajes, casi no agota totalmente la fórmula de la acuarela. No sé qué más contaros, pues que es el retratista más importante y uno de los intérpretes más destacados, nuestro Gainsborough, Thomas Gainsborough, del paisaje de la pintura inglesa del 18. Y él realmente había nacido en el seno de una familia de comerciantes de paño. Y en 1740 lo que pasa es que lo envían a Londres, porque con 13 años él demuestra un grandísimo virtuosismo pintando paisajes. Lo que pasa es que, como he dicho, en la cima estaba considerado el paisaje heroico o mítico, y sin embargo lo ínfimo era la naturaleza muerta o eran los paisajes. Pero así todo, su padre lo manda a Londres a que se haga un oficio, que estudie pintura de forma autodidacta con un grabador que era francés, que se llamaba Humbert, no sé, Gravelot, y también allí estudia con otro señor que es, no me acuerdo cómo se llama, es que todos los días tengo que aprenderme un montón de cosas, Francis Hyman. Entonces se dedica, él se fija muchísimo en los holandeses, la gente de Flandes, o sea, de Holanda y toda esta zona, porque Van Eyck, de los Países Bajos, y porque ellos habían sido unos paisajistas maravillosos, como Jacob von Ruysdael o algo así, y Jan Bissart. Bueno, y analiza las pinturas de género de William Hogarth, lo que lo determina. Él también se fija muchísimo en nuestro Murillo, porque normalmente los pintores tienen un discurso que desarrollan, ¿no? Pero a lo largo de su vida también van conociendo otras fórmulas, cómo han solucionado los grandes, y eso normalmente hace que tengan cambios de registro. Esos cambios de registro muchas veces son grandes y otras veces son
más pequeños. Bueno, y estudia, o sea, él hace muchísimos paisajes y me parece que tiene 500 obras, pero no sé si la mitad son él hace retratos por obligación, hace el retrato del rey y la reina, porque es lo que vendía, es con lo que se ganaba la vida. Y lo que pasa es que al ser su esposa, hija ilegítima del conde, no me acuerdo cómo se llama, tiene asegurado 200 libras, que no que sea una renta muy grande, pero le permite, no, le permite de alguna forma un margen a la hora de trabajar. Él hace como escenas de conversación que están ambientadas al aire libre y bueno, que es un poco la pintura del siglo XVII, un siglo antes. Entre 1748 y 1759 trabaja en Salisbury y en Eastwick. Y después se va a Bath, que es, ya sabéis que está al sur, que es de los baños, la zona de los baños, y allí se convierte en el pintor de moda. Bueno, de esta época que os he contado, data el cuadro del cual estoy hablando, que es Mr. and Mrs. Andrew, que está en la National Gallery en estos momentos, que se conoce muy tarde, se conoce en los años 60 porque tenía ¿cómo se llama? Unos dueños que no lo habían mostrado, o sea, estaban en sus casas. Y entonces cuando digamos, se simboliza Inglaterra, Inglaterra manda este cuadro. Después las feministas han criticado muchísimo este cuadro porque dice que es un símbolo de de la sociedad patriarcal. Entre el 59 y en 1774 vive en Bath porque se convierte en el pintor de moda, el retratista de moda. En esa etapa pinta los grandes paisajes, las obras maestras que inician la tradición del paisajismo, de lo que va a ser en Inglaterra una tradición que dura hasta hoy día dentro de lo que es la pintura británica. Bueno, el descubrimiento de Van Eyck, que os lo dije, de Van Dyck, que decimos nosotros, las colecciones de Bath, hace que tenga un cambio grandísimo en lo que es su discurso, yo qué sé, en su estilo, su concepto. Y a partir de entonces representa a los modelos en formato mucho más grandes, porque el cuadro del que os estoy hablando hoy es relativamente pequeño para lo que se hacía en ese momento. A partir de Van Eyck hace cuadros muchísimo más grandes. Él tiene una técnica, tiene una pincelada muy suelta, es también como muy transparente. Él, por ejemplo, hace un cielo oscuro y sin embargo mirar el, el, la falda de ella casi que es el centro, hace unas pinceladas como pasa en el rococó, más suaves, más blanditas de colores, más... bueno, pero todo eso tiene muchísimo de influencia de Van Eyck, esa delicadeza, esa suntuosidad en las telas. Él no tenía asistente, lo hacía todo él. Y a pesar de el distanciamiento aristocrático que le mete a las figuras que son así, como están mirando con cierta frialdad, sin embargo, él recarga ciertos rasgos así como más cercanos. Y el paisaje, que siempre era un fondo, que era un relleno, aquí sin embargo es protagonista, es tan protagonista o más que puedan ser las figuras. Por eso este cuadro tiene muchísima fuerza y tiene también un punto muy juvenil. Esto está influido por Salvatore Rosa y Gaspar Duguet. Bueno, en 1768 es miembro fundador de la Royal Academy de Londres y va a tener sus tiras y aflojas. De hecho, hay veces que se pelea con ellos y no expone con ellos. Después a Londres se muda unos años después y se convierte... Es que, mire, para estar cerca o sea, para quemarse que está cerca del fuego. Se muda a Londres porque se convierte en el pintor preferido de Jorge II y lo pinta diferentes veces, aunque al que hacen pintor de cámara es Sir Joshua Reynolds. Y bueno, en Londres tiene muchísimos encargos de señores regios, de todo lo que rodea a la corte, de nobles, burgueses, de toda la gente que se está también enriqueciendo. Estudia, como he dicho antes, la obra de Murillo, que le deja también bastante huella, sobre todo en los temas infantiles de los niños, que en inglés no sé cómo se llama, la fancy picture o algo así. Él es un buenísimo dibujante y también es uno de los primeros en aplicar
nuevas técnicas para entonar los fondos de sus composiciones, que son las aguatintas, lo que conocemos hoy por aguatinta. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana vuelvo con un arquitecto. Esta mañana.